Muchos hermanos dicen, hoy es lo mismo ser católico o no ser católico, porque tanto los católicos, dicen unos, hablan palabra de Dios, también los hermanos de otras denominaciones hablan palabra de Dios. Esos conceptos, Padre, hoy en estos tiempos, que diga, es lo mismo ser católico, no serlo, o ser de otra denominación. Pues gracias por su pregunta, padre. Comencemos diciendo que no es lo mismo. No es lo mismo. Nuestros hermanos separados usan esa técnica, es decir, eso es lo mismo. Pues para que ustedes vean que no es lo mismo, hagan esto. Cuando un hermano separado le diga, es que eso es lo mismo, usted le dice, pues si es lo mismo, véngase el domingo para la iglesia, vamos a misa. Para que se dé cuenta, de una vez, usted lo va a descubrir que no es lo mismo. Si fuera lo mismo, pues sería. Igualmente, vamos a ponerle, hay incluso, yo he escuchado a algunos sacerdotes que dicen, eso es lo mismo. Pues vaya a celebrar misa en el culto evangélico, si eso es lo mismo. A ver si lo A aceptan. ver si lo aceptan. No es lo mismo. Solamente que es una manera del diablo engañar. El diablo es padre de toda mentira, lo dice San Juan en el capítulo 8, del versículo 44 en adelante. El diablo es padre de toda mentira y él utiliza la mentira para ir engañando a la gente. Si todo fuera lo mismo, pues entonces no tendría sentido, por ejemplo, que en Hechos de los Apóstoles capítulo 9, del versículo 1 en adelante, Jesucristo el Señor le hubiese dicho a Saulo, 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 ¿por qué me persigue? Y él dice, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Oye, si Saulo creía en el mismo Dios que nosotros creemos, si Saulo conocía las Escrituras, todo el Antiguo Testamento, que era el que existía hasta entonces, igual que nosotros tenemos. Saulo era un hombre de fe, Saulo era un hombre de buen obrar. ¿Y por qué el Señor no le dice a Saulo, Saulo, eso es lo mismo, sigan esta religión, que al fin y al cabo la religión no salva, no sirve para nada, lo importante es que crea en Dios y ya, y siga adelante? No, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y si usted me permite, padre, vamos a utilizar las escrituras, porque a mí me gusta utilizar las escrituras si me ayuda. Verá cómo el mismo San Pablo, en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 8, allí San Pablo nos viene a decir exactamente que no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque él tuvo una experiencia con Jesucristo. Una experiencia donde Jesucristo le mostró que no era lo mismo. Incluso en esa experiencia que tuvo, según dice 1 Corintios 15, 8, en esa experiencia que tuvo San Pablo, él descubrió que necesitaba una conversión. Y la conversión era salirse de esa religión que no era la de Cristo y seguir la religión o la iglesia de Cristo. Aquella persona que piensa que en cualquier religión eso es lo mismo. Entonces, ¿por qué el Señor le reveló a Pablo que necesitaba una conversión y que necesitaba integrarse a la iglesia de él? Si creen que es mentira, paren la oreja, ponga la lupa y verá que las Sagradas Escrituras no lo aclara. 1 Corintios 15, 8. 1 Corintios 15, 8. Y en último término se me apareció también a mí que soy como un aborto, pues yo soy el último de los apóstoles, indigno del nombre del apóstol, por haber perseguido a la iglesia de Dios. Haber perseguido a la iglesia de Dios. Aquí no dice es lo mismo cualquier iglesia, no. Aquí hace la diferencia. Pablo pertenecía a una iglesia, la iglesia judía. Y Pablo perseguía a otra iglesia, la iglesia de Dios. Aquí está la clave. El mundo de hoy necesita una conversión del corazón y de la mente como Pablo. Saber que existe una iglesia del Dios vivo. El mismo Pablo, padre, si quiere, 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, para que ustedes se den cuenta. Pablo dice, yo perseguía a la iglesia de Dios. Se necesita una conversión del corazón y de la mente. Que la gente comprenda y crea que Dios sí tiene una iglesia. La conversión consiste en esto: dejar de seguir las iglesias fundadas por los hombres, integrarme a la iglesia fundada por Dios. Esa es
la conversión que debemos hacer y debemos tener. El enemigo de Dios no quiere que usted y yo pertenezcamos a la iglesia de Dios. El enemigo busca ponernos sucursales, otras iglesias sucursales que vengan, entre comillas, a reemplazar la iglesia de Dios. ¿Para qué? Para que no alcancemos varias cosas. Uno, estar en la verdad, como lo va a decir 1 de Timoteo 3:15. Y dos, no alcancemos la salvación que Él nos trae a través de la iglesia. Escuche cómo dice 1 de Timoteo 3:15. Pero si gusta, se los leo, hermanos, desde el 14. Te escribo estas cosas con la esperanza de ir pronto a ti, pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Primero Pablo dice, yo perseguía a la iglesia de Dios y era un pecado. Pablo tiene una conversión. Dios le revela que eso es malo. Ahora Pablo explica por qué es malo. Porque él perseguía a la iglesia de Dios, que es columna y base o fundamento de la verdad. Cuando nosotros comprendemos que hay una iglesia del Dios vivo, que es columna y base de la verdad, entonces yo no estoy con el jueguito satánico de que eso es lo mismo, el mismo Dios, la misma Biblia, allí se canta, aquí se canta, allí se ora, allí se ora. No, estoy con el convencimiento de San Pablo de que Dios tiene una iglesia y yo quiero pertenecer a esa iglesia, que es la iglesia del Dios vivo, que en castellano significa, Martín Lutero tiene otra, José Smith tiene otra, Elena de White tiene otra, cada uno tiene su propia iglesia, pero Dios vivo tiene una iglesia, es columna y base de la verdad, y yo quiero vivir en esa única iglesia de Dios. Esa es la conversión que el mundo de hoy necesita. San Pablo tuvo esa conversión, se integra a la iglesia de Dios y hoy es quien conocemos, San Pablo. Así es, porque nosotros aquí en nuestro medio, Padre, escuchamos eso de muchos hermanos que tienen familias que van a otras denominaciones, ¿verdad? Y dicen eso, dicen, no, si mi familia va a otra denominación, pero como también allá les hablan de Dios, aquí también los católicos, dice, y todos modos es lo mismo, dice, como antes aquí había un canto que decía, no importa la iglesia que vayas, así había un canto que cantaban antes, si detrás del Calvario tú estás, decía, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Entonces, y una de las cosas que a veces también, ¿verdad? Es eso, ellos no toman en cuenta lo que usted está diciendo de una iglesia. O sea, para ellos es lo mismo ir a una iglesia, ir a otra, sin ningún fundamento importante. Mire, padre, se lo voy a poner sencillito. Léame, por ejemplo, cuando Jesucristo funda la iglesia en Mateo 16:18. Dios tiene una iglesia, y cuando Jesucristo funda la iglesia en Mateo 16:18, se la coloco facilito, sencillo. ¿Por qué el sacerdote Luis Toro dice, y ojo, y no con palabras mías de yo, sino con las Sagradas Escrituras, que no es lo mismo cualquier iglesia? Tan sencillo como que usted agarre la Biblia, respire profundo, ponga la lupa y le haga zoom para que descubra lo que dice la Escritura. Cristo funda una iglesia. El Dios vivo tiene una iglesia. Jesucristo la funda. ¿Y por qué es importante estar en esa iglesia? ¿Y cuál es la diferencia de esa iglesia y las demás iglesias? Escuchemos, Mateo 16:18. Y yo a mi vez te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aquí está. El que me diga que Jesucristo no tiene una iglesia, no ha terminado. Bueno. El que me diga que Jesucristo no tiene una iglesia, mis respetos. Pero no le creo. Porque la Biblia dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que en castellano significa la iglesia mía de yo. Así es. Más claro, no canta un gallo. Nadie me puede negar, nadie. Y si usted se llama nadie, usted tampoco. Que Jesucristo fundó una iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré la iglesia mía de yo. Ahí ya fundó Cristo su iglesia. Usted tiene permiso de fundar otra iglesia.
El otro, Pánfilo, tiene permiso de fundar otra iglesia. Petronilo tiene permiso de fundar otra iglesia. Pero que no diga que la iglesia es de Cristo, porque ya la iglesia de Cristo tiene 2000 años de fundada. ¿Y cuál es la diferencia entre la iglesia de Cristo y la iglesia de Pánfilo y la iglesia de Petronilo? Paren la oreja, pongan la lupa y háganle zoom. Repítalo, padre, y sigue. Bueno, dice, yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí hay un detallito que lo paso así del largo, lo paso rapidito. La iglesia de Jesucristo tendrá como enemigo el diablo, que buscará destruirla, pero que garantía no la podrá vencer. Desde que Cristo la fundó, dijo, el diablo la va a querer destruir. Y si usted mira, todas las sectas atacan a la iglesia católica. Y todo el centro del mundo, la iglesia católica, está el ataque de todas partes. Pero dice Cristo, y es Dios, nadie la podrá vencer. Pero ahora sí, listo con la cámara, con la lupa, y hágale zoom para que noten la diferencia en la iglesia de Cristo y la iglesia de Petronilo, la iglesia de Pánfilo, la iglesia suya de usted. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y por qué es importante estar en la una y única iglesia que fundó Jesucristo? Ahí viene, dale, padre. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Pácata. Una foto. Segunda foto, repítalo de nuevo. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Pácata. Dos fotos. Le voy a regalar una tercera foto. Dale, padre, otra vez. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Pácata. Le hago zoom. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Traducido al castellano. Pánfilo tiene su iglesia, que no tiene las llaves del reino de los cielos. Petronilo tiene su propia iglesia, se le respeta, pero no tiene la llave del reino de los cielos. Hay una sola iglesia que tiene las llaves del reino de los cielos. Es la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. Es ahí la diferencia. No se trata que si aquí se canta, allí se canta, aquí se ora, allí se ora, aquí tiene la Biblia, aquí a Dios y aquí también Dios. No se trata de eso. Se trata de cuál es la iglesia que tiene las llaves del reino de los cielos, que traducido en castellano significa, ¿cuál es la iglesia que dejó Jesucristo con el permiso, la autoridad para que lo entre a usted al reino de los cielos? Que le garantiza a usted que si vive el evangelio como Dios manda, que le garantiza a usted que si vive su fe, que le garantiza a usted que si cree en su palabra, que camina por los senderos del Señor, usted puede entrar con certeza, con seguridad, con firmeza al reino de los cielos, porque esa iglesia tiene la llave. Teológicamente significa que la única iglesia donde le garantiza a usted que puede entrar al cielo con firmeza es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Que las otras iglesias les engaña, les miente y le dice, vente conmigo y serás salvo, aleluya, gloria al Señor. Es una preguntita, ¿tiene las llaves del reino de los cielos? Si no la tiene, ¿cómo me asegura que va a entrar? Esto es lo importante. Hay una iglesia que tiene las llaves del reino de los cielos. Y esa iglesia que Cristo fundó, ¿saben qué? Tiene un representante en la tierra, un jefe en la tierra, una autoridad en la tierra que nosotros llamamos Papa. Que nadie me puede decir que eso es mentira, porque Jesucristo dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Está hablando con Pedro. Yo no voy a pelear hoy no le voy a hablar nada de la piedra, para que ustedes, los hermanos separados, no digan, es que la piedra es Cristo. No, de ahí no quiero nada. Hoy no tengo genio para hablar sobre la piedra. Hoy tengo genio para decirle que Pedro es una autoridad que Jesucristo dejó en la tierra con las llaves del reino de los cielos en la iglesia, que le dejó esa autoridad que nosotros llamamos Papa. Cuando le dice, a ti, si quieres repítelo, a ti te doy las llaves. ¿Otra vez? Te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Cómo dice? A ti te daré las llaves del reino de los cielos. A ti. Observen, hermano, pongan la lupa y háganle zoom. No dice, a mí yo me doy las llaves del reino de los cielos. Cualquier persona que tenga inteligencia podrá ver, haciéndole zoom,
que Jesucristo está hablando con Pedro. ¿Cómo sabemos que está hablando con Pedro? Porque dice a ti, a diferencia de que estuviera hablando con él mismo en voz alta, como dicen los protestantes. Jesucristo estaba hablando con él mismo en voz alta. No dice a mí me doy las llaves del reino, dice a ti, Pedro, te doy las llaves del reino de los cielos. Cristo funda una iglesia y pone a Pedro como jefe y le entrega las llaves del reino de los cielos. Entonces, en la iglesia de Jesucristo debe haber un jefe, una autoridad. Como sabemos, le entregó las llaves del reino. Y para yo estar en la iglesia de Jesucristo, tengo que mirar, no si me hablan de Jesucristo. Los testigos hablan de Jesucristo, los pentecostales hablan de Jesucristo, los evangélicos hablan de Jesucristo, los adventistas hablan, todos hablan de Jesucristo. ¿Cómo sé yo cuál es la iglesia que fundó Jesucristo? Porque todas esas dicen que son la iglesia de Jesucristo. Pues veamos cuál tiene esa autoridad, ese jefe, ese papa que Jesucristo le entregó las llaves. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Antes de seguir, padre, quiero contarle que yo fui a Roma y una de las cosas que me impactó, yo llego a Roma y voy a la Basílica de San Pedro y cuando voy a entrar, sorpresa, yo no quise averiguar nada de lo que era la Basílica, de lo que había en la Basílica, no quise averiguar nada, yo quería sorprenderme, quería verlo, gustarlo. Y cuando llego en la puerta, en la entrada, las llaves en grande, me impactaron, pero no tanto, me impactaron las llaves. Y yo dije, oh, fantástico. Miro hacia la derecha o hacia la izquierda, no me acuerdo si era la derecha o la izquierda, pero estaba una imagen grande de Pedro antes de entrar con las llaves. Y digo, uy, caramba. Al paso la puerta, al pasar la puerta en el piso, estaban las llaves. Magnífico. Y ya comenzó mi corazón a palpitar. Doy un paso, miro hacia arriba, allá en el techo, las llaves. Y me venía a la mente eso de Mateo 16, 18, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Y cuando sigo caminando, antes de llegar al altar, está Pedro sentado con las llaves aquí. Y yo sentía ganas de llorar, la emoción al conocer las Sagradas Escrituras, dije, oh, qué espectacular. Aquí está incluso de manera figurativa lo que Jesucristo hizo cuando fundó su iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. La única iglesia que tiene las llaves del reino de los cielos, que teológicamente significa donde usted tiene la garantía de poder entrar al cielo, pues esta iglesia tiene la llave, es donde está Pedro, la autoridad que Jesucristo dejó. Padre, ¿y es lo mismo estar en cualquier otra iglesia? No es lo mismo. Tan así que las otras iglesias no tienen las llaves para entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿para qué voy a estar yo en esa iglesia? Voy a perder tiempo, yo quiero entrar al cielo. Si usted no quiere entrar al cielo, vete con la iglesia de José Smith, vete con la iglesia de Elena de White, vete con la iglesia de Pánfilo, de Petronilo. Ahí se sentirá muy bonito, muy hermoso. Ahí usted explotará todos sus sentidos y sus gustos. Canta, baila. Canta, baila, pero no podrá entrar al reino de los cielos porque ellos no tienen la llave del reino de los cielos. Aquí está la autoridad, pero no solamente le dio la llave del reino de los cielos. Para que ustedes vean que la iglesia de Jesucristo, la iglesia del Dios vivo, en la que yo debo estar porque tiene la llave del reino de los cielos, tiene a Pedro como jefe. Ponga cuidado lo que sigue. Dale. Y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Aquí podemos ver con claridad, sin que nadie, aquí no necesitan lente, ni tampoco necesitan lupa. Aquí lo pueden ver con claridad. Solamente lo que necesitan es escuchar la palabra de Dios y analizarla. Lo que ates quedará atado. ¿Quién me dice a mí que eso no es autoridad? ¿Quién me dice a mí que Dios no reconoce la autoridad de Pedro? Lo que ates quedará atado. Significa, yo reconozco tu autoridad, Pedro. Te doy la autoridad y la reconozco en el cielo. Si en la tierra los protestantes no conocen su autoridad, yo en el cielo sí la reconozco. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, gústele o no le guste a los protestantes. Esto es lo que le importa dentro de la iglesia. El Dios vivo tiene una iglesia, tiene las llaves del reino de los cielos. Lo que ate quedará atado, lo que desate
quedará desatado. Esa autoridad no la tiene ningún pastor evangélico, la tiene Pedro. Y en esa iglesia es donde yo orgullosamente vivo y disfruto mi fe, saboreo mi fe, vivo mi fe. Y hoy ustedes y yo estamos celebrando en El Salvador la emoción de tener un santo nuevo, Monseñor Romero, donde este hombre vivió su fe, no se metió en evangélico, no renegó de la fe. Vivió su fe dentro de la iglesia, esa que tiene la llave del reino de los cielos, y por eso hoy lo llamamos San Monseñor Romero, porque estaba dentro de la iglesia que tiene la llave del reino de los cielos. Ahora pregunto, ¿usted nunca se ha cuestionado por qué los evangélicos no tienen santos? No se lo vayan a contar, porque no tienen la llave del reino de los cielos. ¿Por qué la única iglesia que tiene santos es la iglesia católica? Porque ella tiene la llave del reino de los cielos. En esa iglesia, orgullosamente estamos los católicos, en la única iglesia de Cristo, donde está Pedro con las llaves, Pedro con la autoridad que Dios le dio, gústele al que no le guste. Ahora, a Satanás no le gusta esto, a Satanás le da rabia, pero ya Jesucristo lo dijo, los poderes de la muerte, los poderes del infierno, el diablo en persona, no la podrán vencer. Hermano querido, hoy con estas sencillas palabras quiero simplemente demostrarle que no es lo mismo ser católico a ser protestante. Como no es lo mismo tener las llaves a no tenerlas. El que tiene las llaves entra y el que no tiene las llaves se queda por fuera. Así es. No, le agradecemos al Padre por esta reflexión tan hermosa, hermanos y hermanas. Yo creo que a usted y a mí nos ayuda mucho lo que nos está diciendo el Padre, porque nos fortalece que tenemos que estar aquí, en esta iglesia. Y los que se han ido para que regresen, ¿verdad, Padre? Y vuelvan con nosotros. Mire, Padre, y a veces, mire, eso es lo que usted dijo, los que se han ido, regresen. Los que se han ido, San Pablo dice que es renegar de la fe. En Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1, si usted es tan amable me lo lee. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1, San Pablo viene a decir que eso no es correcto. Salirse de la iglesia no es correcto, es un pecado, Padre. A ver, yo quisiera que no me lo tomen mal, que no piensen que es que yo estoy insultando a los hermanos separados. Lejos de mí insultar a mis hermanos. Yo solamente como sacerdote del Dios Altísimo quiero poner la palabra de Dios, que es lámpara para nuestros pasos, luz de nuestro sendero, que ilumine las tinieblas del error de nuestra mente y que salga a la luz la palabra del Señor. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1, San Pablo nos va a mostrar que cuando estos hermanos se han salido de la iglesia, han cometido un pecado que la iglesia lo llama apostasía. Salirse de la iglesia católica no es un juego. Meterme a evangélico no es un juego. Es un pecado mortal que la iglesia católica le llama apostasía. Apostasía. Si fuera lo mismo, y aquí una reflexión para los hermanos, tanto separados como los hermanos católicos, incluso algunos sacerdotes que creen que es lo mismo, entonces ¿por qué la iglesia católica habla del pecado de apostasía? ¿Y qué es la apostasía? Cuando uno reniega de la fe, cuando uno se aparta de la fe, es la apostasía, y eso es un pecado. Y recuerde que es un pecado, según dicen las normas, reservado incluso al obispo, ¿sí? A veces los obispos dan la autoridad al sacerdote, pero la persona debe volver y debe confesar su pecado y confesar públicamente el credo. Públicamente para recibirse de nuevo en la iglesia por haber cometido ese pecado de apostasía. ¿Cómo lo dice San Pablo en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1? El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Es el pecado de apostasía, apostatar de la fe. En castellano, para que me lo entiendan, renegar de la fe. A ver, ¿quieren ver que los hermanos separados son apóstatas? Escúchenlos hablar y verá que ellos mismos, por su propia boca, se delatan. Dice, cuando yo era católico, ponga la lupa y hágale zoom a esa frase. Cuando yo era católico, ¿qué está haciendo? Apostatar, renegar de su fe. Es un apóstata.
Aquí nos está comprobando que él era católico, pero que un día renegó de esa fe. Ahora está en el bando contrario, se llama apostasía. Eso es un pecado. Y el Espíritu Santo lo dice claramente. En los últimos tiempos, y estamos en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, renegarán, se saldrán de la fe. Y esos algunos tienen nombre. Cristianos evangélicos, protestantes, como usted los quiera llamar, hermanos separados, hermanos esperados, como usted los quiera llamar, pero han apostatado de la fe y es un pecado. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué los protestantes se sienten tan a gusto, tan tranquilos? Porque no ha existido un católico que les diga que eso es un pecado. Porque los sacerdotes a veces nos callamos y decimos, vamos a tenerlos por amigos mejor. Entonces no le decimos nada y nos callamos la boca. Es un pecado. Como es un pecado robar, como es un pecado cometer adulterio, que los hermanos separados dicen, nosotros no bailamos pecados, no robamos, no fumamos, esos son los católicos, pero ustedes tienen un pecado mortal que se llama la apostasía, y eso es un pecado grave, que los separa de la iglesia del Dios vivo, la que tiene las llaves del reino de los cielos. Y lo más cómico es que la misma Biblia lo explica. ¿Qué hace una persona cuando sale de la iglesia apostata, reniega de la fe? ¿Qué hace? Vuelvo a leer, padre, y nos dice qué es lo que hace. Repítalo de nuevo. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores. Ahí. ¿A qué se entregan? Se entregan a espíritus engañadores. Y esto es lo que yo quiero que observen. Se entregan significa no le ponen barrera a los espíritus. Y escuchan voces de los espíritus. Me habló un espíritu. Me habló el espíritu y me dijo, Pánfilo, salte de ahí, funda una iglesia y póngale la iglesia Roca Fuerte. Póngale el nombre de la Nueva Jerusalén. Póngale el nombre y el espíritu le habla. Y dice, ese es el Espíritu Santo. No, cuidado. Se entregan a espíritus engañadores. ¿Qué significa engañadores? Espíritus que le hace creer a los protestantes que están en la verdad. Eso se llama espíritus engañadores. Que los convence a ellos de que están en la verdad, que están en el buen camino, que van por la salvación. Eso se llama espíritus engañadores. Si no los convenciera a ellos de que están en el bien, no serían espíritus engañadores, porque no cumplen la función de engañar. La función de esos espíritus satánicos es que la persona crea que está en la verdad, que la persona crea que está en los caminos de Dios cuando va desviado. Que la persona crea que está en la iglesia de Cristo, aunque sabe que la fundó Pánfilo hace 10 años o 100 años. Y esa persona está convencida que es la iglesia de Cristo. Cuando cualquier persona inteligente que buscara la verdad se daría cuenta que cómo la va a fundar Cristo si esa iglesia comenzó hace 100 años, hace 200 años, la más vieja, la de Martín Lutero, hace 500 años. ¿Cómo va a ser la de Cristo si Cristo vino hace 2000 años? Cualquier persona inteligente lo descubriría. Pero como estos están engañados por espíritus engañadores, aunque tenga 3 días de fundada esa iglesia, dice, esta es la iglesia de Cristo. Claro, lo está iluminando un espíritu engañador que ya lo convenció que esa iglesia que tiene 10 años, 20 años, 100 años, es la iglesia de Cristo. Si no lo convenciera que es la iglesia de Cristo, no sería un espíritu engañador. Su trabajo es engañar. Entonces, y se entregan. Ya, lo que le diga ese espíritu engañador, eso es lo que le importa. Por eso los hermanos separados, ustedes verán que los hermanos separados en el canal de YouTube, donde yo doy la enseñanza, a ellos no les importa, pero ni así, ni mínimo, la verdad. A ellos les importa es defender la doctrina que le enseñó su pastor y punto. Y aunque el cura Toro le diga con la Biblia y le muestre capítulos y versículos y le muestre que el gato es blanco porque tengo los pelos en la mano y el pastor dijo que no, que era negro porque el pastor dice que es negro, es negro. Sí. O sea, lo que dice el cura, aunque esté en la Biblia, es palabra de Satanás. Y lo que dice el pastor, aunque no esté en la Biblia, eso es palabra de Dios. Así engañan los espíritus mentirosos y seductores a los que apostatan de la fe, se entregan totalmente,
se entregan sin reserva a espíritus engañadores. Repítalo, padres. A espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas. Oh, respire profundo. Doctrinas diabólicas. Aquí, por favor. Ese rato usted me preguntaba si era lo mismo ser católico a ser protestante. El mismo Dios, la misma Biblia, aquí se canta, aquí se canta, aquí se ora, eso es lo mismo. En el mismo Dios, eso es lo mismo. Que allí se ora, eso es verdad. Que aquí se canta, eso es verdad. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está aquí en la doctrina. Subráyenlo para entregarse a espíritus seductores y a doctrinas diabólicas. Según dice la Biblia, para usted ver si esa iglesia es la de Cristo, no tiene que estar viendo si allí es el mismo Dios, si es la misma Biblia, si allí canta, que se ora. Se tiene que analizar la doctrina. Si no está de acuerdo a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que le dejó a los apóstoles, esa doctrina es diabólica. Lo que nota la diferencia entre una iglesia y la otra es la doctrina. A ver, ¿esta doctrina es la de Cristo o no es la de Cristo? La Biblia dice que usted no centre la atención si le gusta o no le gusta, si allí se habla, se ora, allí se ora, si se canta, se canta. No, la Biblia dice que usted debe centrar la atención en la doctrina, porque hay doctrina de Dios y hay doctrina del diablo. La diferencia es grande, es gigante. La doctrina de la Iglesia Católica es la doctrina de Dios. La doctrina de la secta son doctrinas diabólicas. Y como son doctrinas diabólicas con espíritus seductores, le hacen creer que están en el camino de la verdad. Ese es el problema. Lo que debemos analizar es la doctrina. Cuando yo estaba pequeño, yo no me acuerdo la historia, completa, pero sí se la voy a resumir. Nos contaba papá una historia de un hombre que tenía 3 fieras muy grandes y muy bravas, que era tigre, león y onza. Ese tigre, león y onza hacían cosas, desastres, a las órdenes de ese hombre. Ese hombre iba con tigre, león y onza y llegó a un pueblo donde había un rey. Y el rey había dado la orden que a una fiera que había en el mar, que era una culebra de 7 cabezas, así decía el cuento, había que echarle una persona cada mes, una persona. O sea que cada familia tenía que entregar una persona para tirársela a esa fiera, para que no destruyera el pueblo. Y de último le tocaba al rey entregar un familiar. Y resulta que cuando venía pasando Petronilo, que traía tigre, león y onza, le tocó al rey mandar a su hija para que se la tragara esa fiera. Y el rey, llorando, dijo: el que mate ese dragón de 7 cabezas y me traiga las 7 pajas, las 7 lenguas de esa culebra, ese se casa con mi hija. Y esa ley la escribió, la selló y dijo: el que la mate. Pues nadie se le atrevía a metérsele a esa fiera. Pero venía pasando un hombrecito, Pánfilo o Petronilo, y llegó y le dijo, Petronilo, a la gente le contaron, y dijo: ¿y es verdad lo que dice el rey? Sí. Y le dice al rey: rey, ¿eso es verdad? ¿Y que lo mate puede encontrar a su hija? Sí. ¿Y me trae las 7 lenguas? Perfecto. El hombre se fue con tigre, león y onza, y cuando venía la fiera a destruir a la hija del rey, dijo el hombre, Petronilo: tigre, león y onza, destruya ese animal. Y comenzaron a pelear, duraron como 1 hora en la batalla, logró matar la fiera esa, agarró, le sacó las 7 lenguas y se fue porque tenía un compromiso. Se fue con tigre, león y onza. Y la mujer emocionada, se fue libre y venía, ya Petronilo se fue, llegó Pánfilo, un vivo, y vio las 7 cabezas allí y dijo: oh, voy a llevar las 7 cabezas al rey. Las cortó y le dijo: mi rey, yo maté esa fiera, aquí están las 7 cabezas y usted dijo que se podía casar con la hija, yo vengo a reclamar a su hija.
Y sí, así lo hizo. El rey dijo, perfecto, una fiesta, se va a casar con mi hija. Y cuando estaba en la fiesta, llegó Petronilo, que llevaba las 7 lenguas, y encuentra servida la comida, y le dice, tigre, león y onza, cómense toda esa comida. Se la tragó. Y dice el rey, ¿qué pasa aquí? Y le dice, mi rey, usted dio una orden y está escrito, que el que trajera las 7 lenguas, ese se casaba. Digo, aquí está el hombre que trajo las 7 cabezas. Digo, está escrito que las 7 lenguas, no las 7 cabezas. Dijo el rey, oh, sí, cierto, son las 7 lenguas. Mandó a matar al otro y agarró y se casó el que tenía las 7 lenguas con la mujer. Hoy pasa exactamente lo mismo. Los protestantes traen las 7 cabezas. No son las 7 cabezas, son las 7 lenguas. En castellano no se refiere si aquí se canta y aquí se canta, que aquí se ora, de aquí se ora. No, se trata es la doctrina. Esto es la lengua, la doctrina es lo que vamos a analizar. Dice la Biblia que la iglesia de Cristo trae la doctrina de Jesucristo y las otras iglesias traen doctrinas diabólicas. ¿Usted quiere saber que no es lo mismo? Analice la doctrina. Ejemplo le doy. Una, la doctrina de los testigos de Jehová. ¿Usted dice eso es lo mismo? Le demuestro que no. ¿Cuál es la doctrina de la iglesia católica sobre la Eucaristía? La hostia es el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahí está Dios. Doctrina de los testigos de Jehová. La hostia es el diablo. Dígame, ¿eso es lo mismo? Use este pote. No me responda a la ligera, use el pote. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Pero allá se canta, aquí se canta, allá se ora, aquí se ora. El mismo Dios está allá, aquí, a la misma Biblia, allá y aquí. Pentecostales unidos. Doctrina de la Iglesia Católica. La Santísima Trinidad es el misterio de un solo Dios en 3 divinas personas. Pero un ignorante dice, eso es lo mismo. No, doctrina Pentecostales unidos. La Santísima Trinidad es el diablo, es Satanás. Díganme, ¿es lo mismo? No es lo mismo decir que es Dios a decir que es Satanás. Pero un ignorante que no conozca la doctrina dice, eso es lo mismo. Porque para descubrir la iglesia de Cristo hay que analizar la doctrina, lo que enseñó Jesucristo dentro de la iglesia y que se lo dejó a los apóstoles. Mateo 28, 19. Vayan que todos los pueblos sean mis discípulos, bauticen y enséñenle todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Ahí le dejo ese detalle para que ustedes aprendan a descubrir que no es lo mismo ser católico que ser protestante. Analicen la doctrina y verá. Y el que no sabe distinguir entre la doctrina católica y la doctrina protestante dice, eso es lo mismo, por ignorancia. Bueno, eso es lo que reina, Padre, a veces en nuestros hermanos, ¿verdad? Fieles. Y yo creo que hay un tema muy fundamental y es a veces el desconocimiento también de parte de los católicos de la Sagrada Escritura. Como a veces los católicos no reflexionamos, no meditamos, no nos formamos, entonces los hermanos separados nos separan con la misma, nos dividen y nos atacan con la misma Sagrada Escritura. Y es curioso, padre. ¿Y sabe qué es lo más curioso? Que eso está escrito. En Mateo capítulo 4, versículo 6, si quiere me lo lee. En San Mateo capítulo 4, versículo 6, eso está escrito. Lo curioso es que para un católico dice, es que, ¿cómo le voy a decir yo a un hermano separado que no? Cuando él me trae la Biblia, él me viene a predicar la Biblia, me viene la palabra de Dios. Y el hermano separado me llega a la casa y me dice, a ver, ¿usted cree que esto es palabra de Dios? Y yo, claro que sí. Bueno, yo no le vengo a hablar otra cosa, yo le vengo a hablar de la palabra de Dios. Y entonces el católico le abre las puertas y dice, y yo no puedo estar en contra de la palabra del Señor. Además, la Biblia no se hizo para pelear. Entonces, ¿qué hago? Voy a aceptar lo que dice el hermano, pero no ha leído las Sagradas Escrituras, que exactamente vamos a tener muchas tentaciones en la vida. Y una de las tentaciones que vamos a tener los cristianos es la tentación de que se nos va a predicar las Escrituras torcidamente para engañarnos. ¿Por qué el cristiano tiene que pasar por ahí? Porque Jesucristo, que es el Hijo de Dios, pasó por ahí para enseñarnos a nosotros cómo venían las tentaciones y cómo superarlas. Vamos a escuchar porque en el capítulo 4, versículo 4, dice que el diablo tentó a Jesucristo diciéndole que convirtiera las piedras en pan, y Jesús le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. Pero en el versículo 6 en adelante dice,
Bueno, vamos a comenzar desde el 4. Dice, mas él respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo tienta a Jesús diciéndole, haz que las piedras se conviertan en pan. Teológicamente, la primera tentación viene por las ganas. Tenía 40 días y 40 noches sin comer, tenía muchas ganas. La primera tentación es las ganas, los deseos, dejarse llevar por eso. Y Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, no solo de las ganas, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto significa en castellano, no me dejo llevar por el sentimiento, sino por la fe en la palabra del Señor. Pero viene la segunda tentación, siga. Entonces el diablo le llevó consigo a la ciudad santa, le pone sobre el alero del templo y le dice, si eres hijo de Dios, tírate hacia abajo, porque está escrito. Está escrito. Observe cómo el diablo le está predicando a Jesucristo Con la misma. con la Biblia. Está escrito, siga. A sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán, Salmo 91, eso está escrito. para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Ajá, eso está escrito en el Salmo 91. Oh, qué curioso. Usted católico que pensaba que era imposible que el diablo llegara con la Biblia a tentarlo a usted. ¿Por qué entonces me dice la Biblia que Jesucristo fue tentado por Satanás con la Biblia? Si Jesucristo no se escapó que el diablo lo tentara con la Biblia, usted tampoco se va a escapar de que el diablo lo tiente con la Biblia. Y si el diablo se arriesgó, cometió la osadía de ir a predicarle la Biblia a Jesucristo, comprenderán por qué los protestantes andan tocando la casa suya, que usted es católico, verdadero cristiano en la verdadera iglesia de Cristo, y vienen ellos a predicarle a usted la palabra del Señor. Cuando la iglesia católica hizo la Biblia, los protestantes no la hicieron, pero agarran la Biblia que no le pertenece a ellos, le pertenece a la iglesia católica. Tendrían que hacer su propia Biblia ellos. Tendrían que hacer su propia Biblia. A Cristo le pertenecía la palabra, al diablo no. Pero el diablo agarra la palabra y viene y se la restriega a Cristo. Exactamente lo que hacen los protestantes con los católicos. Y los católicos dicen, pero ¿cómo voy a hacer yo si me traen la Biblia? Jesucristo nos dice aquí, puesto que el santico de Satanás me trae la Biblia, pues yo le voy a creer todo lo que él me diga. Jesucristo nos dio una enseñanza. Mire lo que le dijo Cristo. Por favor, continúe donde iba. Verá que Jesucristo nos enseñó cómo vencer esa tentación cuando el diablo llegue a nuestra casa con la palabra de Dios a sacarnos de la fe. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué le dijo Cristo? Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Jesucristo no dijo lo que dice Satanás. La Biblia no se hizo para pelear. Claro, si Satanás logra meterle en la cabeza suya que la Biblia no se hizo para pelear, ¿cómo va a refutar usted a Satanás? Imagínense que Jesucristo tuviese en la mente la Biblia no se hizo para pelear. Pues entonces Satanás tiene la razón, yo me callo la boca. Pero Jesucristo no tenía esa mentalidad. La Biblia no se hizo para pelear. Jesucristo no creyó eso. Jesucristo dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Oh, hacen falta católicos que sigan el ejemplo de Jesucristo, que sean capaces de decirle a los protestantes, también está escrito esto, esto y esto y esto, y defiendan su fe. Epa, católico, usted no es más que Jesucristo. A Jesucristo el diablo le llegó con la Biblia a tentarlo. A usted también le va a llegar, usted no se escapa de eso. Solamente que no va a llegar con cola, cacho y así todo feo a decirle, Petronilo, yo soy don Satanás, vengo a predicarle la palabra de Dios torcidamente para llevármelo para el infierno, porque usted sale corriendo y le da un infarto. Le va a llegar vestido de pastor evangélico, de cristiano evangélico, y le va a decir con esa ternura y ojalá encorbatado, hermanito, vengo a predicarle la palabra de Jehová, porque la palabra de Jehová es vida y salvación para quien no escucha. El diablo es padre de toda mentira y viene engañándolo para que usted le abra las puertas. Y usted por ignorancia dice, es que la Biblia no se hizo para pelear. Hable, que yo le escucho. Y viene y le escucha todas las mentiras que le dice el protestante, se la traga sin digerirla, ni siquiera comprueban las escrituras. Y de paso, si hay alguien que quiera defender la fe, dice, es que la Biblia no se hizo para pelear. Muéstreme dónde dice en la Biblia eso. Muéstreme dónde lo dice. Y yo lo estoy comprobando
que si Jesucristo lo dejó en las Escrituras, es porque así tiene que suceder. Y si le sucedió a él, te va a suceder a ti. Le aseguro que cuando Satanás le llegue a su casa a predicarle la Biblia torcidamente, como usted tiene la mentalidad que a todos hay que escuchar y que todo es lo mismo, y que la Biblia no se hizo para pelear, usted va a ser engañado por Satanás. Hoy, yo como sacerdote del Dios Altísimo, solamente vengo a decirle que no caigan en la tentación del diablo, que sigan el ejemplo de Jesucristo, a estudiar la Biblia, a conocer las Sagradas Escrituras, para que cuando Satanás venga a engañarme, yo también pueda decirle, también está escrito. ¿No han visto los videos? ¿No han visto los debates que he tenido con los protestantes? Yo los dejo hablar, como Cristo dejó de hablar al diablo. Los dejo hablar, dejo que ellos me prediquen. Y después que ellos me sueltan tantas citas, yo les digo, también está escrito, Y ustedes verán que entonces ellos ya no tienen respuesta. Sus argumentos se le van para el suelo, como pasó con el diablo cuando Jesucristo le refutó con la palabra del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero el católico todavía no ha saboreado la palabra de Dios y no ha visto lo que la palabra de Dios nos pide. Tengamos mucho cuidado, porque los enemigos llegan a destruirnos la fe haciéndose pasar por buenos. Y esto hay que advertirlo y hay que tener mucho cuidado. Así es. Y a veces lo que dice a veces nuestros hermanos católicos es que como yo no sé nada, padre, no hay cómo defenderme. Y allí tiene la Biblia en su casa, ¿verdad? La tiene, pero bien arregladita, bien adornadita, pero sin leerla, sin meditarla, ¿verdad? Y ahí la tiene. A veces algunos hasta tienen el catecismo de la iglesia para defenderse, pero al final dice, no, como yo no sé, yo los escucho. Y una mentalidad así, como usted dice, sin entrar en un diálogo de esto, ¿verdad? Y mire, padre, que eso está escrito. Eso que usted está diciendo está escrito en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 2. Y si quiere, para que lo comprobemos. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 2, está escrito eso que usted está diciendo. Esa enfermedad, llamémoslo así, ese mal de los católicos, llamémoslo así, esa pereza espiritual de los católicos, como usted lo quiera llamar. Pero eso está escrito. Pero en Hechos significa lo que hicieron los apóstoles. En Hechos de los Apóstoles, lo que hicieron los apóstoles. Está escrito para que usted y yo no caigamos en eso. Para que usted y yo lo tomemos en cuenta. Escuche cómo dice el apóstol allí en Hechos 6, 2. Los 12 convocaron la asamblea de los discípulos. Aquí está. Los 12, la jerarquía que Cristo dejó dentro de la iglesia, convocó a toda la asamblea, a toda la iglesia de Cristo, a los discípulos, y pongan cuidado. Y dijeron, aquí, listo, pongan la lupa. ¿Qué dijeron? Abran el oído. no está bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios. Otra vez, Padre, ¿no está bien? No está bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios. Por tercera vez. No está bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios. Eso está escrito. Está escrito. Ese es un mal desde el principio. Esa enfermedad viene en los católicos desde el comienzo. Si no, ¿por qué nos ha hecho el apóstol? Está escrito. No está bien, no es correcto que nosotros abandonemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque como nosotros estamos en la iglesia de Cristo, estamos en la fe verdadera, pues nos confiamos y nos quedamos tranquilos, abandonamos la palabra de Dios. Y vienen los evangélicos entonces y nos agarran ignorantes y comienzan a decirnos tanta tontería y nos desvían de la verdad. No es correcto. No está bien que nosotros abandonemos la palabra del Señor. Teológicamente está diciendo la Biblia que el pecado de los católicos es abandonar las Sagradas Escrituras. Es el desconocimiento de las Sagradas Escrituras. Esa es la tentación que vamos a tener, la pereza espiritual. Y eso lo hemos visto, esto lo hemos visto. Una pereza tan grande en leer las Escrituras. Leemos muchos libros, leemos muchas cosas, pero la Biblia no la leemos. Dice la Biblia, eso no está bien, eso no es correcto. Porque cuando yo abandono la palabra del Señor, entonces cualquiera viene y me mete mentiras y me engaña. Y yo no puedo dejarme engañar por las demás personas.
Católico que me escucha, llegó la hora de que escuchemos el consejo de los apóstoles. Hechos 6:4, ahora, 6:4. Este es el consejo. Ante unos católicos perezosos que no quieren leer la Biblia, usted no, yo sé que usted no, los que no leen la Biblia. Ah, si usted no la lee, sí, usted sí. Escuche, 6:4 ahora. Vamos a escuchar entonces esta parte. Hechos 6:4. Mientras que nosotros, si los católicos perezosos no quieren escuchar la palabra de Dios, no quieren leerla y la han abandonado, debe haber otro grupo de católicos, y ahí ojalá debe estar usted, y quiero estar yo. Nosotros, dale. mientras que nosotros nos dedicaremos Significa no una vez. Dedicaremos significa constancia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pare de contar. Nos dedicaremos. Vamos a tomar tiempo para. Eso se llama nos dedicaremos. a la oración y al ministerio de la palabra. Y al ministerio de la palabra. Dos cosas. Dedicarle tiempo a la oración, porque el católico es perezoso para orar. Y dedicarle tiempo al ministerio de la palabra. Nos corresponde, es una tarea que Dios nos ha dejado. Es una tarea, es un ministerio. Es un trabajo que Dios nos ha dejado. Y si no lo hacemos, estamos fallando a ese ministerio, a ese encargo que Dios nos ha dejado. Al ministerio de la palabra. A la oración y al ministerio de la palabra. Ya basta, católico, de desobedecer la orden de Dios. Dediquémonos a la oración y al ministerio de la palabra. Vamos a trabajar para que la palabra de Dios llegue a los confines de la tierra. Dejemos la pereza a un lado. Ya, yo sé que la mayoría de laicos nos tira la pelotica a los curas. Sí. Y los curas le tiramos la pelotica a los laicos. Que lo hagan los curas, dicen los laicos. Eso para los curas. Y los curas decimos, llegó la hora de los laicos. El Papa dijo al laico, despierta y reacciona. Es el momento, es el tiempo de los laicos. Y entonces nos tiramos la pelotica de aquí para allá, de aquí para allá, de allá para acá. Yo quisiera decirle hoy que ya no nos tiremos más la pelotica a los laicos, a los curas, y los curas a los laicos, sino que todos hagamos el trabajo así, como cuando el Rey León reunió a todos los animales y dijo, estaban en la fiesta y se acabó el agua, y dijo el Rey León, bueno, el animal más feo va a buscar agua. El sapo miró al murciélago y el murciélago miró al sapo. Y le dice el sapo al murciélago, ¿qué me mira? Agarre la vasija y vamos. Así debemos ser nosotros. Que los curas le digamos al laico, ¿qué me mira? Agarre la vasija y vamos. Y que diga el laico al cura, ¿qué me mira? Agarre la vasija y vamos. Vamos a estudiar la Sagrada Escritura. Vamos a orar todos. Vamos a estudiar la Sagrada Escritura. Y entonces verán, señores, al diablo pasar trabajos. No, y fíjese, padre, que una vez decía un hermano de otra denominación religiosa, de las sextas, me decía a mí, y decía, es que convencer a un católico es fácil. Facilísimo, padre. Así es. Facilísimo. Padre, mire, si yo fuera pastor evangélico, Ya tuviera bastante. me voy a llevar a tantos católicos para los evangélicos. Es muy fácil, tiene razón los evangélicos. Sí, así comentaba él, les dice, sí, es lo más fácil que hay, dice, no se defienden con la Sagrada Escritura, con la que debemos defenderlos, solo dicen, sí, les parece bien, tiene razón, pero yo aquí nací, es la chaque que ponen también aquí, yo nací católico, voy a morir católico, ¿verdad? Aquí en esta religión, incluso llaman religión, ¿verdad? Y todo eso también dice los hermanos separados, entonces no lo sacamos, o sea, se mantienen nada más por una tradición, pero no porque tengan un fundamento, como usted lo decía, de la palabra de Dios, de la vida de oración. Y esa es una de las dificultades que vemos también aquí en nuestro país. Y mire, padre, y lo más fácil para los evangélicos se hace de ver que los católicos los reciben en la casa, en el trabajo, en la calle, en cualquier parte el católico escucha al evangélico. Y si va y le dice al cura, padre, ¿será que yo puedo escuchar a los evangélicos? Claro, eso es lo mismo. O sea,
todo se lo servimos en bandeja de oro. A los evangélicos están nomás de agarrar así, ¡pam! Y llevar, listo, tan facilito, tan facilito, tan facilito. Pero es que no ponemos nada de resistencia. Y gracias a Dios está esa, diríamos, esa fuerza del Espíritu que al menos por la tradición, la persona dice, yo nací católico, sí. Bueno, bendito sea el Señor. Algo el Espíritu de Dios le sopla. Pero la verdad es que dejamos todo en manos del Espíritu y no hacemos nosotros ningún esfuerzo. Es triste. Al menos aquí dice, es que mi abuelo, mi padre era católico, yo nací católico. Pero ya en Venezuela, ya la gente, no, eso no, sino que el que le llegue primero. Allá es el que llegue primero. Si llegó un testigo, va, para allá se va. Si llegó un pentecostal, para allá se va. Para llegar un evangélico, para allá se va. Eso es el que llegue primero. Eso es como que, aquí estoy, ¿quién me quiere llevar para su grupo? Que llegue primero, aquí estoy. Así están. Y lo peor es que los pastores, de aquello que habla San Juan capítulo 10, versículo 11 en adelante, yo soy el buen pastor da la vida por las ovejas. El que es un asalariado ve venir al lobo y huye, porque no le importan las ovejas. Y ahí viene el lobo, las dispersa o también se las traga, las acaba. Y eso es lo que está pasando. Y nosotros, los pastores, los sacerdotes, bien, gracias. Bien, tranquilo. A fin y al cabo, a mí no me llegan a molestar. A fin y al cabo, yo soy amigo, me decía un sacerdote, yo soy amigo de los pastores. Ellos a veces me invitan a almorzar, y yo otras veces yo los invito a almorzar. Nos la llevamos muy bien. Sí, padre, tiene razón, porque el lobo no va a atacar al pastor. El lobo ataca a las ovejas. Y el lobo se va a comer en las ovejas. Al pastor no. Y qué triste que el pastor engorde las ovejas para que el lobo se las trague. Y a mí me llama la atención, padre, que cuando en en San Juan capítulo 21, versículo 15, que Jesucristo le da a Pedro la autoridad de ser pastor, le dice, Pedro, ¿me aman más que estos? Y él dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él dice, apacienta mis corderos. La primera palabra es apacentar, que significa llevar a buenos pastos, alimenta. Y la segunda es, Pedro, ¿me quieres? Pedro dice, Señor, tú sabes que te quiero. Y le dice, cuida. A mí me emociona eso, porque son dos tareas de los sacerdotes, de los pastores de la iglesia. Uno, pastorear, llevar a buenos pastos. En castellano, alimentar las ovejas. Dos, cuidarlas de los lobos. ¿Y sabe qué, padre? A mí me da mucha tristeza porque nosotros los sacerdotes estamos cumpliendo la primera, alimentando, pero no cuidando. Y vienen los lobos, que son los protestantes, y les encuentra gorditas, y se las lleva. Y a quitarle la lana. Le quitan la lana y le destruyen. Porque nosotros no la defendemos. Mire, padre, que doña Petra, ¿se acuerda de doña Petra, la catequista? Sí, se metió en evangélica. Eso de que se meta en evangélica, de que se hubiese metido a prostituta, mejor que se meta en evangélica. ¡Qué grosería! Mire, padre, ¿y se acuerda de Petronilo, el encargado de la renovación carismática? Sí, se metió testigo de Jehová. De que sea un borracho por ahí, mejor que se meta testigo de Jehová. Esas son las respuestas que damos. Dios mío santo, yo admiro a mi padre y tengo presente las palabras de mi padre. No quería que yo fuera cura. Mi padre se opuso hasta el último día. Él se opuso. Cuando yo me fui me dijo, se olvida que tiene papá, se olvida que tiene mamá, se olvida que tiene familia, se olvida de la familia. Yo no quiero que un hijo mío sea cura, ni una hija sea mona o militar. No lo permito. Si se va, olvídese de la familia. Y yo dije, en el nombre de Dios, yo me voy. ¿Para dónde? Dios, guíame, tú eres mi padre. Allá me voy. Y me fui. Mi padre no permitió que mamá fuera a visitarme como hasta 2, 3 años después, y mis hermanos. Y el día antes de la ordenación, me iba a ser ordenado en mi pueblo, mi padre me llamó aparte y me dijo, hijo, no quiero que sea cura, no quiero que se ordene. Y como no quiero que se ordene, yo no voy a ir a su ordenación. No cuente conmigo.
porque no estoy de acuerdo. Toda la vida se lo dije y ahora se lo vuelvo a repetir, no estoy de acuerdo que sea cura. Le dije, papá, estoy decidido a ser cura. Yo no estoy de acuerdo. Pues vaya usted solo, irá su mamá, a sus hermanos, pero yo no voy. Está bien, papá, yo voy. Al otro día en la mañana me levanté, me arreglé, se arreglaron todos. Cuando iba saliendo me dijo, hijo, no se ordene, no quiero que sea cura. Sí. Papá, ya estoy decidido. Me fui. Llegué al pueblo, estamos organizando, cuando veo que venía papá en la bicicleta. ¿Va en la bicicleta? Lo veo, me dijo, hijo, ¿estás decidido a ser cura? Le dije, sí. Yo no quiero, dijo. No importa, papá, en contra de su voluntad. Dijo, en contra de mi voluntad. Como yo ya no puedo hacer nada, ¿qué más me toca? Lo voy a acompañar, pero no quiero. ¿Sí? Me ordené. Después que me ordené un día hablando con él, le dije, papá, ¿por qué usted no quería que yo fuera cura? Me dio varias razones, pero la más que me acuerdo y la más que me pesó, la de más peso, es que me dice, hijo, porque el cura tiene mucha responsabilidad ante los ojos de Dios por la salvación de las almas. Si un cura se queda dormido y no busca la salvación de las almas, él tendrá que entregarle cuentas a Dios el día en que se muera. Te di estas ovejas, ¿las cuidaste o no las cuidaste? Si no las cuidaste, tendrá que responder por el alma de esa persona y usted será culpable si no buscó la salvación de esa alma, de esa persona. Eso es tan peligroso para la salvación, porque los curas se descuidan de la salvación de las almas. No tienen el celo apostólico. Y yo no quiero que usted se condene por ser un cura que abandone las almas, que no esté pendiente de la salvación de las almas. Le dije, gracias, papá. Y de ahí en adelante he tenido presente en mi mente y en mi corazón la salvación de las almas. Hasta el punto que los hermanos separados me insultan. Me dicen todos, vean los mensajes. Y yo muero callado. ¿Sabe por qué? Por hacerle caso a Dios y a mi Padre. Que tengo que buscar la salvación de las almas, de esos hermanos que se están desviando de la verdad y van camino a la perdición. Y yo tengo como sacerdote la responsabilidad. Cuida mis ovejas. El buen pastor da la vida por las ovejas. Aquí tenemos un ejemplo, Monseñor Romero, dio la vida por las ovejas. Ese debería ser diríamos, la convicción de todos los obispos. Todos los obispos tendrían que ser un Monseñor Romero. Todos los sacerdotes deberíamos ser un Monseñor Romero. Si no lo hacemos, es porque somos hombres irresponsables ante la misión de Dios. La misión de Dios es dar la vida por las ovejas. Y si no, nos convertimos en asalariados. Y a veces nos convertimos en asalariados. No nos importan las ovejas. Eso de que se hayan metido evangélicos no es mayor cosa. Mejor que no es un drogadicto. Es como en Venezuela. En Venezuela ahorita, antes robaban, ahora roban y matan. Cuando a usted lo roban y no lo mataron, usted dice, gracias a Dios, no me mataron. Al menos no me mataron. Y usted tiene que decir, de que me hayan matado, bendito sea Dios, que me hayan robado. Y el que lo roba y no lo mata, te dice, gracias Señor. De que me hayan matado, mejor que me roben, ni más nada. Así también dice, de que se meta drogadicto, mejor que se meta evangélico. De todas maneras es un pecado. Como robar es un pecado, matar también es un pecado. Sí. Bien, queridos hermanos, queremos agradecer al Padre Luis Toro que ha estado con nosotros. Pasaríamos toda la tarde, pero sabemos que el Padre tiene que ir también allá a la parroquia Las Trancas. Así que si alguno de los hermanos que están con nosotros tienen el deseo de participar, Padre, ¿cómo va a estar la actividad allá en Las Trancas? Usted sabe. Lo que yo le digo es mentira. A mí no me han dicho todavía qué es lo que vamos a hacer, a dónde vamos a estar. Pero bueno, yo sé, lo que sí puedo decirle de anoche. Anoche estuvo muy bonito. Pero sí, hoy no sé, Padre, porque a mí me llevan y donde me lleven me dicen aquí va a ser esto y esto y yo hago lo que me digan. No tengo conocimiento. Bueno, les espero. Y aprovecho la oportunidad porque puede ser que haya un hermano que no sea católico que nos esté viendo. Usted puede ir.
Y como usted vio este programa y a lo mejor no está de acuerdo, usted puede ir con argumentos bíblicos, sí, con argumentos bíblicos. Y decirme, no estoy de acuerdo por esto, de aquello, o cualquier otra cosa. Ahí le vamos a dar oportunidad a los hermanos separados a que hablen. Claro que sí, pero con condición. Hablan y después callan y escuchan. Y ahí sí la cosa es bonita. No van a ir solamente a hablar, no señor. El sabio sabe hablar y el sabio sabe escuchar. Y entonces ahí entablamos un diálogo y compartimos para que salga a flote la verdad. Y lo vamos a transmitir también por las redes sociales para que el mundo vea. Y si ustedes tienen la verdad, no la oculten. Una lámpara, una luz no se esconde debajo de la mesa, sino que se pone encima de la mesa para que todo alumbre y todos vean su luz. Pues aprovechen, hermanos separados. Ayer la iglesia estaba full y afuera también había gente, muchísima gente. Pastor evangélico que me está escuchando, esta es tu oportunidad de conquistar. Tiraron, allá no sé si aquí también se dice tarraya. Tiraron un tarrayazo. La pesca milagrosa. Es la oportunidad suya de pescar. Usted puede ir allá, usted lleva sus argumentos y demuestra delante del público y a través de las redes sociales que el cura Toro es un mentiroso. Y usted tira ese tarrayazo y pesca muchos católicos y se los lleva para su iglesia. Claro, claro. Aproveche la oportunidad, pero no la pierda, no la pierda. Yo te espero, no importa de la religión que sea, pero eso sí, vaya con fundamentos bíblicos, porque si no puede quedar mal delante de la gente. Porque a mí me gusta con fundamento bíblico, que me diga esto es así, 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 pero que esté en la Biblia. Ahí sí, y con todo el gusto yo le atiendo. Y los católicos también, que vayan preparados a escuchar, y si tienen preguntas, tienen dudas, lleve sus dudas, lleve sus interrogantes. Católico, escúcheme algo. Años atrás o días atrás, a su puerta ha llegado, aunque sea un evangélico, a predicarle. Ahora vaya a la casa de ese evangélico y dígale, hoy viene un cura a predicarnos la palabra de Dios y queremos que usted vaya a hablar con él. Invítelo, haga la invitación. A ver si va. Haga la invitación, claro, porque él lo invita a su iglesia, a su culto. Ahora le toca a usted. Y usted le dice, ajá, y si usted no va, no me vuelva a tocar más la puerta porque no se la abro. Claro, porque lo que es igual no es trampa. Llegó la hora de que usted use este pote, use la inteligencia y vaya, invite a su mamá, si es evangélica, tráigasela, a su papá, a su hermano, a quien sea, tráigaselo, insista una y otra vez. Ellos insisten, usted también, insista, lléveselo y le damos la oportunidad a que pregunten, tenemos un diálogo. Ojo, no vamos a pelear, no les voy a mentar la madre, no los voy a insultar, solamente voy a compartir la palabra de Dios así de sencillito, con amor, con ternura. Como lo hizo Jesús. Así es. Bien, le agradecemos.